Muchas veces recientemente les he hablado de casos de conversión, ¿no? Y nosotros los católicos estamos acostumbrados a hablar de conversión, incluso de quienes estando bautizados hemos decidido comenzar a vivir con seriedad nuestros compromisos católicos, redescubrir a la iglesia, digamos así. Y en Estados Unidos tuve que acostumbrarme a la claridad de los términos, dado que, digamos, yo vengo de un lugar donde la gran mayoría estábamos bautizados, no es tanto el caso ahora, pero estábamos bautizados, y en consecuencia el despertar a nuestra fe, a tomárnoslas en serio, significaba nuestra conversión. Pero en Estados Unidos hay una diferencia importante, y es que la conversión es para cualquier otro que no es católico y viene al catolicismo, ya sea de otra religión, del agnosticismo, del paganismo, de lo que sea. Esa es una conversión. Pero cuando es una persona que ha despertado a su fe porque de alguna manera recibió el bautismo, le llaman reversión, es decir, regresar a casa, digamos así. Y recientemente estuve leyendo el caso de una reversión y los caminos extraños que utiliza el Señor para llevarnos de vuelta a casa, ¿no? Y la razón por la que les comparto esto es porque yo sé que muchos de nosotros, si vivimos una fe comprometida, sufrimos profundamente con las personas que amamos y que no han seguido ese camino. Se los confieso, es lo que yo más deseo con mis hermanas, ¿no? Yo he ido perdiendo mis familiares. Para los que me siguen ya hace tiempo, he compartido con ustedes el fallecimiento de mi papá, de mi mamá. Ambos murieron en el seno de la iglesia. De mi hermana menor que yo, no la menor, pero menor que yo, hace muchos años de cáncer, también murió en el seno de la iglesia. Mi hermanito, el más joven de todos, partido prematuramente, también de cáncer, en el seno de la iglesia. Y lo que ahora deseo para las 3 hermanas queridas que me sobreviven, 2 de ellas mayores, que sobreviven a mis hermanos, digamos que 2 de ellas mayores y una menor, la chiquitita, digamos así. Ya nadie es chiquitito ahora, ¿no? Pero siempre fue para mí la chiquitita, porque además era muy tierna, muy bondadosa siempre, lo sigue siendo. La menor de las mujeres, menor que ella era solamente el varón, ¿no? El menor de todos, el chiquito. Y deseo que efectivamente encuentren la vuelta a casa, ¿no? Y he estado leyendo hace poco en una cuenta de X, como saben ustedes, me gusta seguir a personas que cuentan casos de conversión reales, ¿no? Y aquí un católico contó el caso de conversión de un amigo suyo que había sido bautizado y que además era consciente que había sido bautizado. O sea, cuando a él le preguntaban, oye, ¿tú qué religión eres? Mire, yo no soy de ninguna, pero soy bautizado católico, ¿no? Mis papás fueron bautizados, a mí me bautizaron mis papás y yo sé que probablemente cuando me bautizaron ni siquiera creían, pero creían en la tradición, lo que sea, y me bautizaron, y aquí estoy, ¿no? Y ese es algo, digamos, bonito, inspirador, ¿no? Porque nos da la esperanza de que efectivamente el Señor sigue actuando, el Señor tiene caminos ocultos, y la gracia, recordemos la gracia bautismal, es una gracia que está constantemente tratando de salir como una planta hermosa cuya semilla ha sido cubierta de cemento y que está buscando constantemente, como muchas plantas bellas, encontrar la fisura, ¿no? Encontrar la apertura para poder salir a la luz. Y en esta historia, que se las comparto porque quiero que todos sepamos que por más que no veamos necesariamente el camino por el cual nuestros familiares se pueden convertir, porque a veces están muy lejos moralmente,
espiritualmente, etc. Y es el caso de algunos de mis familiares, las maneras misteriosas en las cuales las personas se acercan. Y yo veo en mis hermanas procesos más o menos avanzados, pero paulatinos de acercamiento a la gracia. Y por eso es que no dejo de suplicar, de ofrecer por ellas. ¿Por qué? Porque yo amo a mi familia como ustedes y quiero que todos nos encontremos en el cielo. Quiero que cuando lleguemos al cielo estemos todos ahí. Quiero que estemos como cuando estábamos en esos grandes almuerzos familiares y estábamos todos contentos y todos nos queríamos y todos nos reíamos y todos nos mostramos el afecto. Solo que en el cielo eso va a ser infinitamente más hermoso. Y este amigo cuenta el caso de una persona, un muchacho que se llama Lucas. Y este Lucas cuenta lo siguiente, dice, yo no tenía ningún interés en la religión y yo creía que el catolicismo y el cristianismo y todas las otras formas eran exactamente lo mismo. Yo fui bautizado y estoy seguro que mis papás probablemente no creían, pero como me mandaron a una escuela privada católica, no porque creyeran en la fe, sino porque la educación era buena. Entonces, como era católica, seguí digamos, los movimientos y recibí la comunión y luego recibí la confirmación. Pero incluso en esos momentos, aunque recibí los sacramentos, siempre me consideré un ateo. Y pensaba que el cristianismo, como todas las otras religiones, no era más que un mecanismo de sobrevivencia de personas débiles, sin fortaleza, sin coraje. Y así, durante mis años 20, en plena salud y los 30, tenía una visión más bien existencialista del mundo. Me iba muy bien económicamente, no adquiría compromisos, ¿no? Es decir, no pensaba casarme, simplemente disfrutaba de la vida y tenía una visión existencialista, disfruta hasta que muera. Y mis dioses eran hacer dinero y disfrutar de la vida. Pero lo que fue el elemento completamente disruptivo en mi vida fue el COVID, ¿no? Y me sentí aislado y terrible porque no podía dedicarme a mis dioses, entre comillas. No podía salir a divertirme. En el peor momento estábamos todos aislados en el 2021. Yo vivía en un departamento, no tenía dónde salir, no tenía qué hacer, no tenía cómo hacer más dinero. Y consideré que este aislamiento era catastrófico y que era peor que enfermarse, ¿no? Especialmente a mi edad, los tempranos 30. Y de pronto vi que habían algunos cristianos que estaban comenzando a ir a sus actividades espirituales más temprano, no de forma clandestina, pero con permisos especiales y sin temor. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué salen estos círculos medios anti-COVID, digamos así? O sea, no negacionistas de la enfermedad, pero que decían, no, mira, el COVID es un problema, pero más problema es que nosotros no recibamos los sacramentos. Es decir, el primer círculo que yo encontré de los que decían hay valores más altos que simplemente sobrevivir, y eran estos católicos. Él dijo, mira, yo tenía cero interés en la religión, pero quería salir a vivir, o sea, estaba realmente deprimido de estar encerrado, ¿no? Y entonces él dice, mira, me fui a una misa simplemente para acompañar, para salir, para socializar, y resulta que estos católicos eran unos católicos que iban a la misa tradicional en latín y que seguía funcionando. Y esa cultura realmente a mí me apeló, ¿no? Y yo decía, esta gente cree en algo. Y yo seguía yendo a las misas, no comulgaba, ¿no? Y seguía pensando que Dios y que Jesús eran pues cuentos de hadas, ¿no? Y
pero nadie me criticaba, nadie me censuraba, me recibían, me acogían, hacían bromas, y entonces yo le dije al sacerdote, padre, ¿qué cosas me ayudarían a hacer creer en lo que todos los demás creen? El padre dijo, mira, ¿por qué no lees algunos libros buenos? O sea, dado que estás buena parte del tiempo encerrado, y me dio libros muy buenos, lamentablemente no los menciona aquí, pero eran libros que él dice me explicaban la vida de Jesús y realmente me encantó su historia. Y después de algunos meses comencé a ver, me puse a ver el video, o sea, todavía ahí en el encierro, ¿no? Y vi un video sobre la síndrome de Turín, ¿no? El manto de Turín. Y es curioso, ¿no? Porque es raro cómo... ¿Cuáles son las cosas que finalmente terminan llevando a que una persona se convierta? Y en este caso fue este. Y dice, mira, simplemente se me cayó la mandíbula con este tema. Me pareció increíble. Ver el video me llevó a decir, wow, o sea, Jesucristo fue verdad. O sea, por lo menos su idea original es que, bueno, la historia de Cristo había sido inventada, pero cuando ve esto del manto de Turín, que estaba ahí reflejado todo, entonces ahí es donde la gracia entra, ¿no? Y es en la que tenemos que confiar. ¿Cómo va a ser que mis personas queridas se conviertan? A veces nosotros lo vemos tan lejos, en formas de vida tan distantes de Dios. La gracia entra, hermanos, y sobre todo si nosotros las concentramos por nuestra oración, ¿no? Entonces, él dice, mira, después de ese video, de un video que es científico, me enamoré de Cristo y me comencé a convertir me comenzó a convencer lo que escuchaba en muchos espacios, y es que el fin del mundo se venía por esto de la pandemia, ¿no? Entonces comencé a meterme en estos círculos que eran apocalípticos, y en muchos de estos círculos había un clima increíblemente anticatólico, ¿no? Eran cristianos que hablaban de que la Iglesia católica romana era la nueva Babilonia, el lugar de la perdición. Y comencé a darme cuenta que los católicos se llaman católicos y que todo aquel que dice Iglesia Católica Romana, que le pone la R ahí, son personas que no son católicas o usualmente anticatólicas. Entonces, comencé a convertirme en un nómade eclesial, yendo de un sitio a otro. Y finalmente esto terminó confundiéndome más, especialmente todas estas aproximaciones, digamos, escatologistas del fin del mundo, y me di cuenta, ninguna de estas te dan esperanza, o sea, al contrario, ¿no? Y muchos de estos mundistas, digamos así, hablaban del capítulo 9 de Daniel, y hablaban del capítulo hasta que un día decidí leerlo y dice, oye, ahí no he encontrado nada respecto del anticristo, más bien lo que he encontrado es lo que hizo Jesús, cómo fue anunciado Jesús. Y comprendí el valor del sacerdocio de Jesucristo, del establecimiento del reino, y entonces dije, o sea, no, ¿dónde he escuchado esto? Pero lo he escuchado en la Iglesia Católica, y he escuchado que cuando uno se abre a la esperanza, a la confianza, todo lo positivo es lo que aparece, y todas las cosas admirables que uno encuentra en la Biblia las ve coincidentes con la Iglesia Católica. Mira, no tenemos nosotros a alguien que sea no sea de una persona que simplemente, bueno, habla mal de la iglesia, porque ya cada una de estas explicaciones que me venían, y yo tenía la mente muy abierta y tal vez demasiado abierta, y por eso mi confusión duró un buen tiempo, pero todas estas cosas me permitían ver que ir encontrando un lugar cuando acepté este marco de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando me di cuenta, no es la Iglesia Católica Romana, no es la bestia de Babilonia, y justamente esto es lo que poco a poco me comenzó a llevar a leer a los padres de la Iglesia, y simplemente comencé a entender, mira,
todo se explica mejor a partir de esta cosa que la Iglesia llama los sacramentos. Los sacramentos, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, la confesión, la comunión. Y así, no sé si decir que volví a la Iglesia, porque no sabía nada de lo que aprendí, o que descubrí la Iglesia. Lo bueno es que ahora soy un revertido y un católico convencido. Que tengas un buen día.